¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenos días. Días. Ángel Barrera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenos días. Días. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Angie Caluña. Presente, Inge, buenos días. Días. Alex Chamorro. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Evelyn Coveña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Medelin Cusme. Presente, buenos días. Buenos días. Jocelyn Freire. Buenos días, presente. Buenos días. Blanca Guamán. Presente, Inge, buenos días. Días. Enrique Wambo. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Eric Guerra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Denis Yamuca. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jason Núñez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Marcelo Ojeda. Presente, buenos días, Inge. Buenos días. Jonathan Padilla. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Adriana Paredes. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jonathan Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Guillermo Pinguil. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Junior Prado. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Cristian Sánchez. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Cristian Sanga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Serrano. Buen día, Inge, presente. Buenos días. Gino Taipicaña. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Brigitte Apanta. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Diego Torres. Buen día, ingeniero, presente. Buenos días. Eric Valdés. Buenos días, ingeniero, presente. Carla Villamar. Presente, buenos días. Buenos días. Camila Vinza. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Ok. Listo. Bueno, déjenme les termino de compartir la pantalla. Como ya saben, el día de hoy vamos a comenzar ya un nuevo capítulo, el que corresponde ya a las diferentes técnicas de modulación digital, ¿sí? Hasta aquí, como ya hemos comentado anteriormente, ya hemos discutido algunas de las técnicas que se incorporan dentro de un sistema de comunicaciones digitales, ¿no? Estas técnicas, bueno, obviamente se tiene que partir con los métodos o con los diferentes métodos de digitalización de una señal analógica correspondiente, donde cada uno de estos métodos de digitalización que hemos utilizado se adaptan, se adecúan, dependiendo de las necesidades que se tengan, ¿no? Es decir, si de pronto se necesita tener una mayor resolución en amplitudes relativamente más bajas respecto a las más altas posibles que puede oscilar una señal analógica, entonces obviamente en ese caso se tiene que utilizar una cuantización no uniforme. Si es que de pronto hay una igual distribución entre todos los valores posibles de una señal analógica, tanto valores pequeños, valores medios, valores altos, se tendría que utilizar tranquilamente una cuantización uniforme, ¿sí? Si es que se tuviera, por ejemplo, una frecuencia de muestreo, se tiene la posibilidad de tener una frecuencia de muestreo o un sobremuestreo, más bien hablemos en ese sentido, de la señal analógica, es decir, se tiene una frecuencia de muestreo alta y con el fin de tratar de optimizar el ancho de banda, con el fin de
de reducir incluso en algunos de los casos los costos, se puede utilizar una modulación delta, ¿no? Para realizar la digitalización o una DPCM incluso, ¿no? Entonces, todo esto ya va de la mano de acuerdo a las necesidades de costos, de las necesidades económicas, las necesidades de rendimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, cada una de estas, obviamente, más adelante hemos de ir analizando justamente esto, ¿no? Que nos hace falta el análisis del rendimiento, del desempeño, de cada uno de los diferentes tipos de sistemas que hemos ido analizando. A su vez, también después ya para la generación propiamente dicha de una señal digital, ¿sí? Ya sea binaria o multinivel, bueno, de esto depende mucho también el consumo de ancho de banda, ¿no? Ya sabemos que directamente una señal multinivel optimiza o reduce notoriamente el ancho de banda. Permítame un minutito, por favor.
Listo, chicos, disculpen. Entonces, como les decía, ¿no? Esto de la optimización del ancho de banda también es importantísimo porque obviamente de eso dependemos para la selección de nuestro canal, de nuestro medio de transmisión, etcétera, ¿no? Porque en definitiva muchas veces, más que nada, si es que la comunicación se lo va a realizar mediante un medio no guiado, como por ejemplo un enlace radioeléctrico, ahí es muy importante esto del ancho de banda, ¿no? Si es que de pronto, ¿por qué? Porque básicamente el espectro está limitado y nosotros estamos básicamente coartados a utilizar un canal o un ancho de banda ya específico que por lo general suele ser reducido. Si es que es un medio guiado, como por ejemplo la fibra óptica que tiene un ancho de banda muy alto, ¿no? Entonces ahí no hay mucho problema, no hay mayor inconveniente porque obviamente todo el ancho de banda que puede soportar la fibra óptica, nosotros no lo tenemos que compartir con nadie, ¿no? Entonces en ese caso podemos utilizarlo tranquilamente. Ahora, ahí en esas condiciones estamos supeditados a trabajar con las técnicas, los diferentes tipos de modulaciones, de procesamiento de la señal necesarios para que puedan ser propagados mediante la fibra óptica, ¿no? Es decir, que puede soportar este medio de comunicación, ¿no? Entonces, cada uno de los casos, cada una de las técnicas, cada una de las consideraciones es importante, ¿no? Entonces, lo que les decía, de igual forma, cuando nosotros después analizamos los diferentes tipos de codificación de línea, estos también teníamos que ir analizando cada una de sus características, y entre estas características estaba las densidades espectrales de potencia, es decir, su comportamiento espectral, cuánto ancho de banda utilizan, cuánta energía pueden representar cada uno de estos, haciendo una comparativa general, ¿no? Entonces, y habíamos mencionado que incluso, y eso ya lo vamos a ver el día de hoy, cada uno de estos, o bueno, algunos de estos códigos de línea, dependiendo de la elección del código, de la elección que nosotros vayamos a realizar en nuestro código de línea, se puede utilizar o está destinado para aplicar en una determinada modulación, ¿sí? Entonces, justamente de eso también dependerá. Y después, bueno, analizamos también las diferentes codificaciones de canal, que eso principalmente nos ayuda a mejorar el rendimiento, a expensas, obviamente, a un mayor costo de inversión, ¿no es cierto? Porque obviamente ya es una etapa adicional que se tiene que realizar, dependiendo del tipo de codificación de canal, como habíamos manifestado ya incluso en las exposiciones, estamos supeditados a tener una cierta latencia, ¿no? A causa, obviamente, del procesamiento complejo que pueden llegar a tener cada uno de estos codificadores de canal. Y obviamente lo que se nos venía a la mente directamente es que existirá también un incremento del ancho de banda, ¿no? ¿Por qué? Por la inserción de bits adicionales, ¿no? Entonces, todo esto influye, ¿no? Todo esto es lo que conforma básicamente un sistema de comunicaciones digitales. Si bien es mucho más eficiente, el rendimiento es mucho más alto, la calidad es mucho más alta que un sistema de comunicaciones analógicas, pero para que lleguemos a esa eficiencia, a ese alto rendimiento, obviamente tenemos que incluir cada una de estas etapas que hemos mencionado, ¿sí? Ahora, como ya habíamos dicho, ¿sí?, anteriormente, ningún sistema de comunicaciones, ni analógico ni digital, estará completo sin una etapa pasabanda, es decir, sin una etapa propiamente de modulación, ¿no? Porque el momento que nosotros generamos o aplicamos todas las técnicas que hemos estudiado hasta aquí, ¿sí?, incluyendo la codificación de canal, ¿sí?, todas de estas técnicas son técnicas banda base, ¿sí? Todas. El momento que nosotros aplicamos una digitalización de analógico a digital, es una conversión banda base, de una señal analógica banda base a una señal digital banda base. Eso es la digitalización, eso es la cuantización no uniforme, eso es la modulación delta, etcétera, ¿sí? El momento que nosotros aplicamos codificación de canal, un codificador convolucional, un codificador de Hamming, un turbocódigo, etcétera, cada uno de estos son procesos banda base. Estamos convirtiendo una señal digital banda base a otra señal digital banda base, con una velocidad de transferencia de datos o de bits más alta, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo banda base. Si después de todo esto nosotros queremos generar una señal multinivel con todo lo que ya hemos generado, sigue siendo un proceso banda base, de una señal digital binaria banda base a una señal digital multinivel banda base.
¿sí? Entonces, esos son procesos banda base, toditos los que hemos analizado hasta aquí. Recién ahora, ¿sí? Vamos a empezar a analizar las diferentes técnicas de modulación, ¿sí? Y como ustedes ya dominan, ¿no es cierto?, todos los conocimientos correspondientes de las modulaciones analógicas, pues los procesos de modulaciones digitales son exactamente lo mismo. Solamente que ahora para la alimentación de nuestro modulador no vamos a tener una señal analógica, sino vamos a tener una señal digital. Sea esta binaria, sea esta multinivel, sea esta unipolar, sea polar, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas va a generar un específico tipo de modulación, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que vamos nosotros a ir analizando. Entonces, para recordar algunas cuestiones, ¿sí?, generales de lo que es la modulación, nosotros sabemos que una señal, bueno, el efecto de modular es ¿qué cosa? Es convertir, ¿no es cierto? O mapear, o plasmar, o insertar, más bien dicho, una información, ¿sí?, banda base, ¿sí?, en una señal pasabanda, ¿sí?, que tiene una frecuencia obviamente más alta en torno a una frecuencia portadora, ¿sí?, provocando, como ya habíamos mencionado, ¿no?, variaciones en sus parámetros principales, amplitud, frecuencia o fase, ¿sí? Eso es en esencia el concepto de modulación. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a plasmar, vamos a mapear toda la información correspondiente de la señal MDT, que es nuestra señal de información de nuestra señal moduladora, en una señal pasabanda. En este caso, en una señal portadora que trabajará a una frecuencia alta correspondiente, ¿sí? Eso es lo que nos representa la modulación. Ahora, si es una señal pasabanda, nosotros ya igual anteriormente hemos estudiado, ¿no es cierto? Y conocemos que toda señal pasabanda puede ser representada en términos de su equivalente banda base, que se denomina la envolvente compleja. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a ir poniendo cada una de estas ecuaciones para ir recordando un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señal modulada, que se representa por SDT, ¿sí?, puede ser representado mediante la parte real, ¿no es cierto?, de la envolvente compleja, GDT, por E a la J, omega CT, que me representa básicamente el comportamiento de la señal portadora a una frecuencia F sub C, donde omega sub C es igual a 2pi por F sub C, eso ya lo conocemos, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y donde, ¿no es cierto?, este GDT, que es la envolvente compleja, es una señal compleja y puede ser representada mediante cada una de sus componentes, ¿no? Sus componentes de la parte real, la parte imaginaria, la parte, o su módulo y su fase, ¿sí? Entonces, ya sabemos cada una de estas componentes, ¿no? Ojo, esta vez sí necesito que vayamos recordando todos los conocimientos del semestre anterior y de este, porque ahí lo vamos a ir incluyendo en cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, GDT, por ejemplo, puede ser representado mediante XDT más J y EDT, ¿sí? ¿Quién me dice cómo se llamaba esta componente XDT y cómo se llama esta componente YDT? ¿Cómo se denominan cada una de estas componentes? El XDT me parece que era en cuadratura y EDT en fase. Al revés. Al revés, el XDT es mi modulación en fase, porque por algo es mi componente real, ¿no es cierto? Y YDT, que es mi componente imaginaria, es mi componente en cuadratura, ¿ya? Entonces, XDT, bueno, principalmente ya vamos a ver por qué es debemos recordar, ¿no? Por qué es la componente en fase y por qué es la componente en cuadratura, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, también GDT le podemos representar, en cambio, en términos de mi módulo, ¿no es cierto? RDT, por E a la J, teta dt, ¿no? Donde RDT me representa la modulación en amplitud y teta dt me representaba mi modulación en fase, ¿sí? Y con estas componentes también nosotros podríamos representar nuestra señal modulada, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros teníamos, ¿no?, que SDT, ¿sí?, es igual a ¿qué? SDT, por ejemplo, para representarla con las componentes en fase y en cuadratura, íbamos a tener que es XDT por el coseno de omega CT, ¿sí?, menos YDT por el seno de omega CT. ¿Ya? Entonces aquí viene la justificación, ¿no? Que nuestra señal
portadora, nuestra señal portadora por lo general sería solamente un coseno, si nosotros les representamos de esta forma, de omega sub ct, por ejemplo, un A sub c por el coseno de omega sub ct. Esto de acá me representa mi señal portadora. Entonces, el x de t es el que le está acompañando al coseno. Por eso es que el x de t es mi modulación en fase, porque está en fase con la señal portadora, ¿sí? Mientras que el y de t está en cuadratura, o tiene un desfase justamente de 90 grados con mi señal portadora, porque le va a estar multiplicando en este caso al seno, ¿sí? Esa era la razón por la cual se denominaban de esa forma, ¿no? La modulación en fase y la modulación en cuadratura. Mientras que también nosotros podríamos representar, ¿no es cierto?, a S de t en términos de del módulo y de la fase de la envolvente compleja, ¿no? Donde teníamos, en cambio, R de t, ¿no?, por el coseno de omega ct más teta de t, ¿no? Donde ahí nosotros tenemos, ¿no?, el R de t, que es la modulación en amplitud, justamente me da la variación en amplitud de mi señal portadora, de mi coseno, ¿sí? Mientras que el teta de t me da esta variación de fase de nuestra señal portadora correspondiente, ¿no?, del coseno en este caso, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros tenemos cada una de estas consideraciones. Y hay que tener en claro, ¿no es cierto?, que G de t, ¿no es cierto?, que nuestra señal envolvente compleja es en general una señal o una función que depende de m de t, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una señal que depende de m de t. Entonces, en otras palabras, si nosotros tenemos nuestra x, nuestra y, nuestra r y nuestra teta, cada una de estas también dependerá de m de t, ¿sí? Entonces, ahí es que salen, ¿no?, los conceptos estoy hablando en general, ¿no? No estoy hablando solamente de modulación digital o de modulación analógica. Todas estas expresiones, tal como les había mencionado, son exactamente las mismas para cada una de estas, ¿sí? Lo que cambiaría simplemente es la forma en la cual se representa nuestra MDT. Para la modulación analógica, MDT será analógico, pero en la modulación digital, MDT tendrá valores digitales, unos o ceros, o unos y menos uno, o valores multinivel, etcétera, ¿sí? Pero será una señal digital, ¿estamos? Entonces, ahí es donde sale, ¿no es cierto?, si nosotros recordamos las definiciones de una modulación lineal y una modulación no lineal, ¿no? Cuando esta función era una función lineal, ahí teníamos los diferentes tipos de modulaciones lineales, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la modulación lineal, teníamos lo que era AM, ¿no es cierto? Teníamos la de doble banda lateral comportadora suprimida, de las modulaciones que hemos estudiado hasta aquí, ¿no? Y la modulación de banda lateral sencilla. Todas estas son modulaciones lineales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué eran modulaciones lineales? Bueno, aparte de lo que les dije, ¿no?, de que la envolvente compleja es una función lineal de MDT. Pero analizando, ¿no es cierto?, las propiedades de estas señales moduladas, ¿por qué nosotros concluíamos que estas eran modulaciones lineales? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Por qué estas eran modulaciones lineales? Porque hay una proporcionalidad entre el mensaje y la función GDT, la equivalente. Ya, hay una proporcionalidad. Ya, claro, eso nos da justamente la función, ¿no? El G de M de T, si es que es lineal, obviamente van a ser proporcionales las dos señales, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién me dice a qué era igual la envolvente compleja de la más sencilla de estas, de la de doble banda lateral comportadora suprimida? ¿A qué era igual la envolvente compleja? AC por M de T. Correcto, ¿no? Entonces es A sub C por M de T. ¿Ya? Esta es mi envolvente compleja, entonces es proporcional, justamente es una función lineal, ¿ya? Pero analizando las características, por ejemplo, las características espectrales, eso analicemos. ¿Por qué yo, analizando las características espectrales, concluía que esta es una modulación lineal? ¿Qué pasaba con el espectro de la señal modulada respecto al de la señal moduladora? ¿Qué relación había entre esos espectros? ¿Quién me dice? Con la multiplicación por la constante AC se mantendría igual en banda base.
No, pero este es la envolvente compleja nomás. Pero yo estoy hablando de la señal modulada. Recuerda que la envolvente compleja es solo GDT, pero la señal modulada, si es que, bueno, esta envolvente compleja es puramente real. Entonces, esta envolvente sería la misma X de T, y si le reemplazamos acá, Y de T sería igual a 0, y entonces nos quedaría solo el X de T, que sería el A sub C por el M de T, por el coseno de omega CT, ¿no es cierto? Entonces, ahí se convierte en una señal pasabanda. Ya todas las modulaciones ya son pasabanda, ¿no? Sino que esto de acá es su equivalente, su envolvente compleja nada más. Pero hablemos del espectro, de la señal modulada. ¿Qué pasa con el espectro de la señal modulada respecto al espectro de la señal moduladora? ¿Qué relación tienen? Recuerden que ahí es donde nosotros teníamos esa relación, ¿no? Si es que son lineales o no son lineales. ¿Quién me dice? ¿No? ¿Nadie? Que es la misma. ¿Cómo la misma? No varía. ¿Qué cosa no varía? En la MDT. El MDT. No, pues, si ya estamos hablando, o sea, ¿cuál es igual al MDT? ¿El SDT es del mismo MDT? A ver, la pregunta era de que cuál era la relación entre el GDT y el otro, ¿verdad? El resultante. No, la pregunta es ¿cuál es la relación entre el espectro de la señal modulada, es decir, el SDF, con respecto al espectro de la señal moduladora, es decir, el MDF? Entonces, tú dices que son iguales. ¿Son iguales o qué es lo que, o cuál es la relación que guardan? En la magnitud sería porque ya en algunas señales, en algunas formas de modulación, la amplitud se dividía al duplicar. Es decir, la señal como se reflejaba tenía una parte al lado izquierdo en las frecuencias negativas. Al pasarse a una pasabanda se quedarían al lado izquierdo. Entonces, pero hay la misma relación de proporcionalidad. Ya, vamos, por ahí estamos ya un poquito acercándonos, ¿no? ¿Alguien más quería mencionar algo? Ya, la relación que nosotros guardamos, bueno, más o menos como su compañero dice, es que en sí, obviamente la señal nosotros podemos analizarla en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Si nosotros observamos la relación entre la MDT y la SDT, de pronto ahí sí vamos a observar una cierta diferencia, ¿no? Porque obviamente vamos a tener una variación en amplitud, vamos a tener un incremento en la frecuencia, entonces hay una cierta modificación que nosotros podemos observarla. Pero si analizamos el comportamiento espectral, solamente por darles un pequeño ejemplo rapidito, supongamos que aquí yo tenga este espectro, ¿no? Este es mi espectro de MDF, ¿sí? Cuando nosotros modulamos mediante doble banda lateral comportadora suprimida, exactamente la misma forma del espectro, es decir, la forma del espectro no cambia y simplemente se traslada hacia F sub C, ¿sí? Pero la forma se mantiene. Obviamente, como son espectros simétricos, se trasladará a F sub C y a menos F sub C, pero se mantiene exactamente su misma forma original, ¿sí? Eso es lo que me da la característica de linealidad. Posiblemente, a causa de la sub C correspondiente, habrá una variación en la amplitud, en la ganancia, etc. Pero la forma fundamental del espectro de banda base se mantiene exactamente igual y simplemente se traslada a pasabanda, ¿sí? Entonces, eso es lo que me representa una modulación lineal, ¿sí? O un sistema lineal o un proceso lineal, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en cada uno de estos tipos de modulaciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, les voy a borrar ya todo esto, cuando nosotros hablamos, en cambio, de una modulación no lineal, en cambio, lo que ocurre, obviamente, es lo contrario, ¿no? De pronto, el espectro, ya cuando nosotros simplemente generamos nuestra envolvente compleja,
ya no vamos a tener una relación lineal entre M de t y G de t. Por lo tanto, ya la envolvente compleja mismo ya va a ser un proceso no lineal. Y por lo tanto, la señal modulada ya no va a ser una señal o no va a tener una relación lineal entre M de t y S de t. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que tenemos es la modulación FM o la modulación PM de las modulaciones ya estudiadas anteriormente, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas ya son modulaciones no lineales porque ya el espectro en la señal modulada cambia completamente. ¿Quién me dice? ¿De qué dependía el espectro en estas modulaciones angulares? Porque estas son principalmente modulaciones angulares, ¿sí? ¿De qué dependían las amplitudes y la extensión del espectro en la modulación PM o en la modulación FM? ¿Quién me hace acuerdo? Del beta en G. Ya. ¿Qué era el beta? ¿Qué es ese beta? Correcto, ¿no? Es el índice de modulación, ¿sí? Muy bien. Ahora, pero, ¿y el beta qué controlaba? Porque el beta, claro, yo podría decir que el beta en función de la regla de Carson me daba el ancho de banda, ¿ya? Pero en sí, el beta ¿qué controlaba a más de eso? Porque ahí yo, no es que se mantenía, como les acabo de mencionar, una misma forma del espectro. Si cambiaba beta, el espectro propiamente dicho cambia. Algunas frecuencias se amplifican, otras se reducen. Incluso puede darse el caso que en algunos valores de beta haya la componente de la portadora, ¿sí? Es decir, un impulso en la portadora, y para otros valores de beta ni siquiera hay un valor significativo en la portadora, ¿no? Entonces, ¿de qué dependía matemáticamente? Ahí les ayudo un poquito, ¿no? Matemáticamente, ¿de qué depende la forma del espectro en estas modulaciones? De las funciones de Bessel. Correcto, ¿no es cierto? Dependemos fundamentalmente de las funciones de Bessel, ¿no? Porque ahí teníamos, ¿no? Para un valor de beta correspondiente, cada una de las funciones de Bessel tenía un valor correspondiente, ¿no? La función de Bessel de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden 3, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, para cada una de estas, íbamos a tener una forma de espectro completamente distinto, ¿no? Entonces, ahí ya se perdía completamente esta linealidad. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, eso un poquito para recordar estas consideraciones. Pero lo que no cambia, ¿no es cierto? Para cada una de estas son las envolventes complejas, ¿sí? Como ya les había mencionado aquí, tenemos, por ejemplo, A sub C por M de T para la envolvente compleja de la de doble banda lateral con portadora suprimida. Para AM, ¿quién me hace acuerdo a qué era igual la envolvente compleja? AC por M de T más 1, Inge. A sub C que multiplica todo esto a 1 más M de T, ¿ya? Esa es la envolvente compleja. Para banda lateral sencilla, ¿cuál era la envolvente compleja? Inge, si mal no me equivoco, es A sub C por 1, ahí es más o menos dependiendo del tipo de banda que ocupe, es el M de T, pero es la conjugada de M de T, si mal no me equivoco, Inge. Ya, no, es A sub C que multiplica a nuestro M de T más menos, ¿no es cierto? Dependiendo de la banda que queramos mantener, si es la USSB o la LSSB, ¿no es cierto? La banda lateral sencilla superior o la inferior, y es la transformada de Hilbert, no es la conjugada, es la transformada de Hilbert de M de T. ¿Sí? ¿Y qué nos representaba la transformada de Hilbert? Simplemente nos representaba un desfase, un retardo de 90 grados respecto a la señal original. Eso es lo que nos representaba la transformada de Hilbert. Y en FM y en PM, ¿a qué era igual la envolvente compleja? ¿A qué era igual la envolvente compleja? De PM es A sub C por E elevado a la J de sub P por M de T. Ya, correcto. No, bueno, pongámoslo en general. Es A sub C por E a la J teta de T, ¿sí? Es decir, la modulación en amplitud es una constante, es A sub C, y solamente vamos a tener la variación en fase que es teta de T. En FM, acá abajo, en PM, que la mencionaste, teta de T es igual solamente a D sub P por M de T. Y en FM, ¿a qué era igual teta de T? D sub M por F de T. D sub F. D sub F por M de T.
No. ¿A qué era igual el zeta de t? Por la integral, Inge. Correcto. D sub f por la integral de mi señal moduladora. ¿Sí? Eso era nuestra señal, nuestras variaciones de fase. Ya más o menos ahí vamos recordando un poquito, ¿no? Entonces, estas son las modulaciones que nosotros ya conocemos y nosotros las habíamos manejado principalmente ¿con qué? Con MDT, señales analógicas, ¿no? Señales sinusoidales, cosenoidales o incluso con señales de voz, de audio, etcétera, ¿no? De pronto eso, ustedes hicieron una práctica de pronto ahí en MATLAB donde pusieron una señal de audio en MDT y aplicaron cada una de estas modulaciones correspondientes, ¿sí? Entonces ahí se podía determinar justamente cómo ocurre la variación, ya sea en amplitud o la variación en fase o en frecuencia, ¿sí? ¿Estamos? A la final de cuentas, por ejemplo, la FM y la PM, si ustedes recordarán, nos representa lo mismo. Es decir, no es que en una solo existe variación de frecuencia y en la otra existe solamente variación de fase. En las dos implícitamente existe la variación en frecuencia y la variación en fase, ¿sí? Entonces, implícitamente está ahí, ¿no? Entonces, solamente que la FM y la PM son dos puntos de vista distintos de una misma cosa, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, nosotros podíamos generar la misma señal modulada FM, por ejemplo, bueno, hablemos de la misma señal modulada angularmente, podemos generarla o con un modulador PM o con un modulador FM, ¿sí? Entonces, eso ya depende de cómo se procesa la señal al principio, ¿sí? Entonces, de eso podríamos recordar. Ahora, a lo que quiero ir es que estas mismas envolventes complejas nosotros podríamos utilizarlas ahora, pero para generar una modulación digital, reemplazando simplemente nuestro MDT por una señal digital. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a tener de igual forma, aquí podríamos analizar, ¿no es cierto?, que tenemos las modulaciones, estas son modulaciones analógicas, ¿sí? Pongamos aquí que son modulaciones analógicas. Ya. Y acá vamos a tener las modulaciones digitales, ¿no? Entonces, en las modulaciones analógicas podríamos tener esta subdivisión, ¿no?, entre modulaciones lineales y no lineales. Aquí en las modulaciones digitales, a mí me gustaría más bien hacer una subclasificación entre modulaciones binarias y modulaciones multinivel, ¿sí? Entonces, esto simplemente para hacer una pequeña introducción, ¿sí? Ya después vamos a ir analizando mucho más a fondo cada una de estas modulaciones. Las modulaciones binarias obviamente son aquellas que trabajan solamente con señales digitales binarias, ¿sí? Con datos unos y ceros. ¿Cómo se generan estos datos? Ya puede ser con señales polares, unipolares, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de estas, de igual forma, nosotros vamos a tener la modulación ASK, que es la modulación por desplazamiento en amplitud, ¿sí? Más o menos guarda una cierta relación con la modulación AM o la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? ASK significa modulación por desplazamiento de amplitud, ¿sí? Tenemos aquí vamos a poner la PSK, cada una de estas, ¿sí? Podríamos ponerle adelante la B, ¿no es cierto?, para decir que es VASK, VPSK y la VFSK, ¿sí? Porque, o para poder indicar que son modulaciones binarias, ¿sí? Pero si nosotros simplemente le dejamos solamente como ASK y PSK y FSK, ¿sí? Y FSK, esto ya podemos nosotros sobreentender que son modulaciones binarias, ¿sí? Porque las otras van a tener la M adelante, ¿sí? Entonces, la ASK es la modulación por desplazamiento de amplitud, la PSK es modulación por desplazamiento en fase y la FSK es la modulación por desplazamiento en frecuencia, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a observar que cada una de estas, por ejemplo, puede tomar cada una de las diferentes envolventes complejas que nosotros estamos analizando, ¿no? Ya vamos a ir observando cómo es que funcionan cada una de estas y sobre todo qué código de línea tiene que ser utilizado en cada una de estas modulaciones, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esas son las modulaciones binarias. Mientras que en las modulaciones multinivel, de igual forma, ¿no? Nosotros podemos tener la M, ¿sí? ASK, MPSK y MFSK,
¿sí? Cada una de estas pueden ser generadas mediante una modulación multinivel, perdón, cada una de estas pueden ser generadas mediante una señal digital multinivel, ¿sí? Y cada una de estas puede ser generada mediante igual una señal polar o unipolar, ¿sí? Teóricamente se pueden generar cualquiera de estas, pero las más utilizadas, como ya vamos a ver más adelante, son las MPSK, ¿sí? Entonces ahí donde M va a representar el número de multiniveles que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, la 4PSK, 8PSK, 16PSK, 32PSK, etcétera, ¿sí? Entonces son señales, son modulaciones multinivel, ¿sí? Aparte de esto, también vamos a estudiar un poquito más adelante la modulación QAM, o incluso esta también es una MQAM, porque aquí podemos tener también un número determinado de niveles, y esta es la modulación en amplitud en cuadratura, o modulación de amplitud, más bien dicho, en cuadratura, ¿sí? La M significa multinivel, ¿no? En el caso de que exista. Pero ya, si es que incluso no tendríamos una M, me provoca o ya me genera esta una señal multinivel, ¿sí? El mínimo valor para la QAM es una 4 QAM, los siguientes serán 16 QAM, los siguientes serán 64 QAM, es decir, como ya vamos a ver, esta tiene una generación con una potencia de 4, ¿sí? Pero ya vamos a analizar. Y esta es una modulación muy característica porque tiene tanto modulación en amplitud como modulación en fase, ¿sí? Entonces tiene una combinación de estos tipos de variaciones, ¿ya? Y también vamos a tener la modulación MSK, que es la modulación por desplazamiento mínimo, ¿sí? Entonces esta también guarda una cierta relación entre una 4PSK y también guarda una cierta relación con la modulación FSK, ¿sí? Ya lo vamos a analizar esto también más adelante, ¿sí? Por lo pronto, nosotros el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio con las modulaciones binarias, principalmente la ASK. Bueno, si avanzamos el día de hoy mismo, incluiríamos la PSK también, ¿sí? Pero vamos a comenzar ya nuestro estudio con las modulaciones binarias. Y vamos a observar justamente que las envolventes complejas que nosotros ya estudiamos anteriormente se aplican también en estos casos. Nuevamente, ¿no? Verán que estoy haciendo mucho hincapié en eso, ¿no? Con la consideración de que M de T ahora va a ser una señal digital, ya no una señal analógica, ¿sí? Listo. Ok, hasta aquí tal vez antes de ya comenzar con la parte un poquito más técnica de estas modulaciones, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda tal vez? ¿No? Listo. Entonces, primeramente, ¿no? Estas modulaciones, o muchas de estas modulaciones, así como teníamos también las modulaciones analógicas, pueden tener también una cierta relación lineal, ¿sí? Es decir, son modulaciones de doble banda lateral. ¿Cuáles eran modulaciones de doble banda lateral? Por ejemplo, la AM, la de doble banda lateral con portadora suprimida. ¿Por qué? Porque el ancho de banda de la señal modulada era igual a 2 veces del ancho de banda de la señal moduladora, ¿no es cierto? Eso era lo que ocurría en AM y en doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Esto va a ocurrir simplemente también en algunas de estas señales, ¿no? Entonces aquí el espectro se va a mantener, el espectro original va a mantenerse y simplemente se desplaza a F sub C, tal como ocurría en estas otras modulaciones, ¿no? Entonces, en otras palabras, aquí también vamos a depender de la forma que guarda la densidad espectral de potencia de cada uno de los códigos de línea con las que se generó la señal digital para aplicar la modulación, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una señal unipolar, por dar un ejemplo, esa señal unipolar genera una densidad espectral de potencia específica, ¿sí? Y si nosotros utilizamos ese código de línea para aplicar la modulación, esa misma densidad espectral de potencia se va a mantener y simplemente se va a trasladar a F sub C, ¿sí? ¿Estamos? Entonces eso más o menos para que lo tengamos en cuenta. Vamos a generar ya ahora sí una nueva página, ¿ok? Entonces, vamos a analizar esta situación. Primero, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una modulación, vamos a comenzar con la ASK. Brevemente, ¿no? Todavía, no vamos a adentrarnos todavía en cada uno de los parámetros técnicos. Si tenemos una modulación ASK correspondiente, esta es una modulación en amplitud, ¿sí? Esta modulación en amplitud representa básicamente que nosotros, por ejemplo, si tenemos una palabra digital binaria, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces se supone que esto de aquí es nuestra MDT,
¿sí? Es nuestra MDT. Para generar, ¿no es cierto?, nuestro código de línea correspondiente, es necesario que la señal moduladora esté en un código de línea unipolar, principalmente con no retorno a cero, ¿no? Donde, en este caso correspondiente, nuestra señal entonces estaría representada por algo como esto, ¿no? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y listo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos nuestra señal MDT, donde aquí de pronto vamos a tener nuestra amplitud de A para un 1 binario y una amplitud de 0 voltios para un 0 binario, ¿sí? Entonces, esa es nuestra señal. Recordemos, ¿sí? O bueno, más bien dicho, aquí la envolvente compleja que se utiliza para realizar la modulación es la misma envolvente compleja de la de doble banda lateral con portadora suprimida. Es decir que GDT en este caso va a ser igual a A sub C por MDT, ¿sí? A sub C por MDT. ¿Estamos? Es decir que se va a mantener la misma señal moduladora. Y si es que GDT es nuestra envolvente compleja, SDT va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a sub C por MDT y por el coseno de omega CT. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestra señal moduladora. Entonces, ¿esto qué me implica? Que yo a mi señal correspondiente, ¿no es cierto?, la señal moduladora, simplemente le voy a multiplicar, ¿por qué? Le voy a multiplicar por mi portadora, ¿sí? Por mi portadora, por un coseno, ¿no? Entonces, eso implica que obviamente aquí voy a tener el coseno, ¿no es cierto? El coseno a la frecuencia portadora correspondiente, ¿sí? Y esto obviamente se va a multiplicar por un valor correspondiente constante de amplitud, se va a mantener la señal portadora, y cuando le multipliquemos por 0, se va a anular. Por eso es que esto me implica como que se enciende la portadora y se apaga la portadora. Se enciende la portadora y se apaga la portadora. Por eso esta también se conoce como una modulación OOK, o modulación de encendido y apagado, on-off keying, ¿sí? ¿Estamos? Y de aquí otra vez se enciende y ahí seguiría la señal, del oscilador, o en este caso nuestra portadora, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por eso es que aquí obviamente nosotros necesitamos que para que se genere esta señal modulada, ¿sí? Necesitamos que la señal moduladora se encuentre en una polaridad unipolar, ¿sí? Es decir, tiene que ser una señal unipolar. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso a breves rasgos es cómo funciona la ASK, ¿sí? Así simplemente, ¿no? La modulación PSK, ¿sí? Vamos a hablar ahora muy brevemente de la PSK, antes de entrar en más detalles, ¿sí? Vamos a suponer esta misma información, la 101101. Esta genera la PSK, que es una modulación por desviación de fase, ¿sí? Entonces aquí lo que esperaríamos tener es un cambio de fase, pero aquí vamos a tener únicamente dos valores para MDT, ¿no es cierto? O un 1 o un 0. Es decir, que nosotros vamos a tener una fase para un valor, ¿sí? Y otra fase para otro valor. Vamos a tener únicamente dos fases. Ya vamos a ver más adelante que para mejorar notoriamente el rendimiento de nuestra señal, ¿sí?, las fases tendrían que tener una variación o una desviación de fase entre sí máxima, ¿sí? Es decir, si nosotros tuviéramos solamente dos fases, ¿cuál sería la desviación máxima de fase que tendríamos o deberíamos tener la una respecto a la otra? ¿Quién me dice? Si tenemos solo dos fases, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuál es la desviación máxima que se puede llegar a tener? 90 grados. Perdón, no te escuché. 90 grados. 90 grados es lo máximo, la máxima desviación de fase que nosotros podemos tener. ¿Seguros? 180 IG. 180, que es lo contrario. Correcto. 180 es la máxima desviación de fase, ¿no? Es lo que nosotros tendríamos si nosotros graficamos algo como esto, ¿no? Si nosotros asumimos que esto de acá me representa 0 grados, acá voy a tener 45 grados, acá voy a tener 90 grados, aquí tendríamos 135 grados y acá vamos a tener 180 grados, ¿no? Es una inversión total, es un cambio de signo incluso de nuestra señal. Si nosotros tenemos acá, podríamos decir, ahí tengo una mayor variación de fase, pero no es cierto porque ya vamos a considerar que o tendríamos
todo esto de acá, que serían los 180 grados, ¿sí? Pero esto de acá no me representa los 180 más 45, más bien esto me representa 135 grados de diferencia, ¿no es cierto?, también entre esta fase y esta, ¿no? Entonces esa no es una mayor variación de fase, porque de pronto pueden decir, no, pues la máxima variación de fase sería de 2pi, ¿no? Pero 2pi es todo esto es 2pi, ¿sí? Pero eso, en términos recursivos, repetitivos, cíclicos, nos va a representar exactamente la misma condición de 0 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, más bien, los 2pi me representan una variación de fase nula, ¿sí? Entonces, la máxima variación de fase que yo podría tener es de 180 grados si es que tengo solo dos posibilidades, que es lo que tenemos en la modulación binaria. Ya vamos a ver después, cuando no tengamos solo dos posibilidades, sino 4, 8, entonces ahí todas las variaciones de fase tienen que estar distribuidas en todos estos 360 grados. Entonces, de pronto una tiene que estar aquí, otra acá y otra acá, porque todas las fases tienen que estar equidistanciadas, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente, para no meternos mucho todavía en esto, ¿sí? En este caso de la BPSK, donde nosotros vamos a tener solamente dos fases, la variación máxima de fase habíamos quedado que son 180 grados, ¿sí? Son 180 grados. Entonces, esto implica que la señal que yo tenga para un 1 binario estará completamente invertida respecto a un 0 binario, ¿sí o no? Estará completamente invertida para un 0 binario. Y eso se lo puede lograr directamente, no con una señal moduladora unipolar, sino con una señal moduladora polar, ¿sí? Es decir, de esta forma, donde yo voy a tener, o donde nosotros vamos a tener valores de más A para un 1 binario y de menos A para un 0 binario, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros podríamos llegar a tener? Igual, aquí nosotros vamos a tener una señal portadora, ¿sí? De una forma, supongamos, esto solamente es referencial, después ya vamos a ver exactamente qué tipo de señal va a tener la señal modulada, ¿no? O la portadora, ¿no? Para cada uno de los datos, porque puede ser un coseno, un seno, un menos seno, etcétera, ¿no? Ya vamos a analizarlo eso, pero solamente para entender, vamos a analizar que, por ejemplo, aquí yo voy a tener una señal de esta forma, perdón, pongámosle así para que sea periódico. ¿Ya? De esta forma, ¿sí? Y después aquí la señal se invierte, ¿sí? Porque primero le estoy multiplicando a mi portadora por un valor positivo, entonces se supone que la señal va a pasar tal cual. Pero después, cuando le multiplico a esa señal por un valor negativo, la señal se va a invertir. Entonces ahora lo que nosotros tendríamos es algo como esto, ¿sí? Y aquí se vuelve a invertir, entonces tendríamos... Y aquí se invierte otra vez, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, estos cambios, estas variaciones de fase son las que me brindan la modulación, ¿sí? Estas inversiones, porque aquí simplemente estoy generando inversión de la señal en cada una de estas transiciones, ¿sí? ¿Estamos? Ya vamos a analizar un poquito más adelante cómo funcionan en este caso la envolvente compleja, porque en PSK es bastante interesante. En realidad, la señal PSK puede ser generada mediante una envolvente compleja de modulación en fase, una envolvente compleja PM, pero también, como nosotros observamos aquí, a la final de cuentas, le estamos multiplicando, ¿sí o no?, la señal portadora por la señal moduladora. A la final de cuentas estamos haciendo eso. Entonces, en la práctica se puede reducir una señal PSK también a una envolvente compleja de una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿no es cierto? Entonces, eso justamente se puede observar en esta imagen o en esta gráfica que nosotros observamos, ¿sí? Entonces, ya vamos a analizar los análisis matemáticos que nos llevan a eso, ¿sí? Eso con respecto a la PSK. Y con respecto a la FSK, ¿sí? Con respecto, en cambio, a la FSK, ¿sí? Donde tenemos la modulación por desplazamiento en frecuencia, de igual forma, para irles explicando esto de una forma primero más genérica, más general, esta señal también se genera mediante mediante una señal moduladora polar, es decir, como arriba, ¿no? Yo voy a tener un 1 binario, un 0 binario, 1, 1, 1, 0 y 1, ¿sí? Esa es mi señal MDT en este caso, ¿no?
Y en la modulación FSK, bueno, vamos a irles poniendo igual, ¿no? Aquí habíamos dicho que esta tiene una envolvente compleja de una DSB-SC. Esta de acá puede generarse a partir de una envolvente compleja, ya sea PM o una DSB-SC también, como ya vamos a analizar más adelante. Y la FSK, esa sí se genera mediante una envolvente compleja de FM, ¿sí? Donde ahora sí el teta de T depende de la integral de M de T, ¿sí? Ya vamos a analizar esto. Entonces, igual, ¿no? Si nosotros recordamos, en FM lo importante de analizar era la variación de la frecuencia instantánea, ¿no es cierto? Donde para cada valor de M de T, ¿no es cierto?, nosotros íbamos a tener una frecuencia específica, ¿sí? Una frecuencia específica. Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener únicamente dos valores para M de T, uno positivo y uno negativo. Entonces, cada uno de estos nos va a arrojar una frecuencia distinta en nuestra señal modulada, ¿sí o no? Entonces, si nosotros recordamos, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros esperamos tener a la salida de nuestro modulador si es que nuestro M de T es positivo? ¿Qué característica deberá tener nuestra salida del modulador respecto a la frecuencia, por ejemplo? Si nuestro M de T es positivo, ¿qué debíamos tener? ¿Qué pasa con la frecuencia de la señal modulada? Si nuestro M de T es positivo, ¿qué pasará con la frecuencia de la señal modulada? ¿Qué será? ¿Qué característica tendrá? ¿Quién me dice? O al revés, si es que mi M de T es negativo, ¿qué pasará con la frecuencia de la señal modulada? O si es que mi M de T fuera 0, ¿qué pasaría con la frecuencia de la señal modulada? Recordemos. Con la frecuencia instantánea, ¿no? ¿Nadie? Recordemos que una señal FM se genera simplemente, o lo más fácil, mediante un VCO, ¿no es cierto? Yo puedo tener aquí un VCO, entonces aquí podía tener mi M de T, y acá ya iba a tener directamente mi SDT. Un VCO era un oscilador controlado por voltaje, ¿sí? Donde, dependiendo del voltaje de M de T, yo iba a tener la frecuencia de SDT, ¿sí? Pero el VCO iba a estar centrado en una frecuencia específica, más concretamente una frecuencia F sub C, la frecuencia portadora, ¿ya? Es decir que cuando había ausencia de información, es decir, cuando M de T era 0, a la salida del VCO yo iba a tener una señal a la misma frecuencia portadora F sub C, cuando M de T era 0. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa cuando M de T es positivo o es superior a 0? ¿Qué pasaba con la frecuencia de S de T? ¿Qué pasaba con la frecuencia de S de T si es que M de T era positivo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? No sé si de pronto están diciendo algo, no se logró distinguir, no se escuchó. ¿Qué pasa cuando M de T es positivo? Porque eso es lo que tenemos aquí en nuestra señal moduladora, ¿no? Un valor positivo y un valor negativo. ¿Qué es lo que vamos a esperar tener a la salida de S de T para cada uno de los casos? Valores positivos, Inge, porque son valores positivos. No te escucho. ¿Puedes repetir? Valores positivos porque es lo que está ingresando. ¿Dónde valores positivos? O sea, SDT es una señal, es la señal modulada, ¿no? Y se supone que es una señal oscilatoria, entonces va a tener valores positivos y negativos. Pero yo estoy preguntando qué pasa con la frecuencia de SDT. Y obviamente la frecuencia siempre tiene valores solo positivos. Es obvio, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Y por eso les traté de ayudar. Cuando M de T está ausente, o en otras palabras, si M de T es 0,
¿no? A la salida yo voy a tener una señal SDT con la frecuencia que trabaja a la misma frecuencia F sub C, ¿sí? Va a trabajar solamente a esa frecuencia cuando hay ausencia de la modulación o hay ausencia de la señal moduladora. Pero si es que ya existe la señal moduladora y MDT es positivo, ¿qué esperaría tener en mi frecuencia de la señal modulada SDT? Inge, un desplazamiento quizá, la verdad es que no me acuerdo bien, pero creo que existía un desplazamiento debido a lo que existe, a la frecuencia de MDT, como dice. Ya. Ojo, aquí, bueno, o sea, no analizamos el valor de la frecuencia de MDT, sino analizamos las amplitudes de MDT, ¿ya? Entonces, cuando MDT es positivo, por eso les digo, ¿no? El VCO a la final de cuentas me da una señal a la salida cuya frecuencia depende de la amplitud de MDT. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, si es que MDT es positivo, la frecuencia de SDT será superior o será más grande que la frecuencia portadora, ¿sí? Si es que MDT es negativo, yo tendré a la salida una señal con una frecuencia inferior a la frecuencia portadora, ¿sí? Eso es lo que nos da básicamente el comportamiento del VCO. Entonces ahí vamos a tener justamente esa oscilación, esa frecuencia que va a depender del valor de la amplitud o del valor del voltaje de la entrada, ¿sí? Eso es lo que tendríamos. Entonces, si nosotros en este caso tenemos dos posibilidades, o un valor positivo o un valor negativo, es decir, vamos a tener o una frecuencia superior a la portadora, ¿sí? O una frecuencia inferior a la portadora. ¿Ya? Entonces, más o menos la gráfica que nosotros deberíamos tener aquí, si nosotros tenemos un valor positivo, vamos a tener una frecuencia superior. Entonces, por darles un ejemplo igual, ¿no? Vamos a suponer que vamos a tener así 1, 2, 3, ¿sí? Una frecuencia, ¿sí? Y después aquí ya cambia, ¿no es cierto? Debería cambiar la frecuencia porque ahora tenemos un valor de amplitud negativo y por lo tanto la frecuencia va a disminuir a un valor incluso inferior de la frecuencia portadora. Entonces es posible que aquí, por ejemplo, solamente tengamos algo como esto, ¿sí? Y aquí otra vez vamos a tener la misma frecuencia alta. 1, 2, 3. Algo como esto. Y aquí otra vez cambia, ¿no? ¿Sí? Y aquí otra vez aumenta. Y esta es una señal FSK, donde aquí vamos a tener variación en frecuencia dependiendo de las amplitudes correspondientes, ¿no? Entonces, esta sí ya se va a convertir, ahora sí, en una modulación. Las de arriba simplemente vamos a ver que a la final de cuentas son modulaciones lineales. Pero esta de acá ya se va a convertir también en una modulación no lineal, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. En los dos casos de arriba, el espectro se va a mantener y simplemente se va a trasladar hacia la frecuencia portadora. Pero en esta FSK, igualmente para el análisis correspondiente del espectro, vamos a depender también de las funciones de Bessel, ¿sí? Porque a la final de cuentas, esta sí es directamente o se asume como si fuera una modulación FM, ¿sí? Una modulación en frecuencia. Entonces ahí sí el espectro ya no tenía un comportamiento lineal, ¿sí? ¿Estamos claros? Eso es en esencia lo que ocurre en cada uno de estos casos correspondientes, ¿sí? ¿Ok? Listo. Ahora, como sabemos, ¿no? Cada una de estas obviamente va a generar su ancho de bandas a causa de la modulación correspondiente. Por ejemplo, en los dos primeros casos, como ya habíamos mencionado, es una modulación lineal y posiblemente el ancho de banda sea igual al doble del ancho de banda de la señal moduladora, ¿sí? Pero en los otros casos, o en el caso de abajo, vamos a depender, como en la modulación FM, de la regla de Carlson, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, de cualquier forma, el ancho de banda se incrementa. Y ya habíamos analizado que es muy importante justamente la optimización de la utilización del ancho de banda o de las componentes espectrales. Entonces, en estas condiciones, así como nosotros analizábamos en banda base, aquí también es interesante analizar justamente la utilización del filtro de coseno realzado, ¿no? Justamente ¿para qué? Para poder reducir de una u otra forma el espectro sin incluir o sin insertar la interferencia intersimbólica. Entonces, eso se consigue justamente con los filtros ecualizadores de Nyquist, principalmente el filtro de coseno realzado. Entonces, si obviamente,
disminuye el ancho de banda base, ¿sí? Disminuirá también el ancho de banda pasabanda, ¿no? Es decir, ya de la señal modulada. ¿Cuál era, pero, la situación específica cuando nosotros aplicábamos un filtro pasabanda? Que la señal, inicialmente, ¿no? Un filtro ecualizador o cualquiera. Inicialmente, cuando nosotros generamos una señal, ¿no? La forma de la señal es rectangular. Cuando pasaba por un filtro, ¿no es cierto? En este caso, un filtro de coseno realzado o cualquiera, ya la forma de la señal más o menos tenía a redondearse, ¿no es cierto? Y tenía más o menos esta forma o algo así, ¿sí? Entonces la señal se redondea. Esto implica que va a existir una modulación adicional en amplitud, ¿sí? Es decir, ya nuestra señal, sobre todo en estas dos, ¿no? Acá y acá. Cuando nosotros aplicamos la modulación, matemáticamente estamos aplicando una multiplicación, ¿no es cierto? Una multiplicación de nuestra MDT con la señal portadora. Pero la señal MDT en estos casos es una constante, ¿no? Es una constante aquí, es una constante aquí y así sucesivamente. Pero cuando le aplicamos un filtro de coseno realzado, esta señal, ya la sumatoria de todas estas señales, posiblemente se vuelva en algo como esto, ¿no? Más o menos. De pronto viene así, y viene así, más o menos, y algo así, posiblemente, ¿no? Entonces, esta señal ya no va a ser una señal recta, ¿no? Entonces, y cuando esto se multiplique por la portadora también, sus amplitudes van a irse enmarcando dentro de la señal moduladora, ¿no es cierto? Más o menos como si fuera una envolvente, como lo que ocurría en AM o en doble banda lateral con portadora suprimida. Entonces, esto genera un efecto interesante, un efecto importante que debe ser controlado y que lo abordaremos más adelante, ¿no? Pero ya vayan tomando en cuenta qué es lo que ocurrirá en la modulación cuando se aplica una etapa de filtrado de coseno elevado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de eso justamente para tener en consideración y para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Listo. Vamos ahora sí a comenzar ya con el análisis más específico en cada una de las modulaciones. ¿Sí? En cada una de las modulaciones. Vamos a comenzar, como les había mencionado, con la modulación ASK, ¿sí? Bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Que la señal modulada de ASK está dada por A sub C, por MDT y por el coseno de omega CT, ¿sí? De eso ya podemos extraer que esto de aquí es nuestra envolvente compleja, es decir, GDT será igual a A sub C por MDT. Esto implica, ¿no es cierto?, que esta señal va a representar una señal DSB-SC, ¿no? Porque al final de cuentas tiene la misma forma matemática, la misma expresión matemática de la envolvente compleja de este tipo de modulación, ¿ya? Ahora, ya habíamos mencionado anteriormente que esta modulación tiene que utilizar una señalización, también vamos a poner unipolar, ¿sí? Unipolar con no retorno a cero, principalmente, ¿no? Una señalización unipolar con no retorno a cero. Vamos analizando cada una de las características, ¿sí? Si tenemos esta señalización unipolar con no retorno a cero, ¿a qué es igual el ancho de banda de nuestra señal MDT? ¿Sí? El ancho de banda de MDT, ¿a qué es igual? Pongamos así, MDT. El ancho de banda, ¿a qué es igual? ¿Quién me hace acuerdo? Para una señalización unipolar con no retorno a cero. ¿A qué era igual? A R, Inge. Ya, el ancho de banda es igual al mismo, ¿no es cierto? Ancho de banda, perdón, a la misma velocidad de transferencia de bits, R, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y en qué nos basábamos eso? En la densidad o en la forma de la densidad espectral de potencia, ¿no es cierto? Vamos recordando, ¿a qué era igual la densidad espectral de potencia para una señal para una señal unipolar? Pongamos aquí P sub M de F, ¿sí? La densidad espectral de potencia, si nosotros recordamos, era igual a A al cuadrado por T sub B sobre 4,
¿no es cierto?, por la función SA de pi por f por t sub b elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto que multiplicaba a 1 más 1 sobre t sub b del delta de Dirac de f. ¿Sí? Porque ahí teníamos un delta de Dirac, ¿sí? Si recordamos, ¿no? Entonces, esta era la densidad espectral de potencia de nuestras, bueno, esta sería la densidad espectral de potencia de una señal unipolar, ¿no? En estas condiciones, con valores de amplitud de A para un 1 binario y de 0 para un 0 binario, ¿sí? Si recordamos, ¿no es cierto?, habíamos dicho que para generar una potencia normalizada unitaria, el valor de A tenía que ser igual a la raíz de 2. Sí, eso ya lo habíamos discutido anteriormente, ¿no? Para generar una potencia normalizada de la moduladora, en este caso, A debería ser, el valor de amplitud debería ser igual a la raíz de 2. ¿Sí? Entonces, si esto se cumple, ¿no es cierto?, entonces el valor correspondiente de la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? La envolvente compleja dijimos que es igual únicamente a A sub C por M de T. Esto de acá es la densidad espectral de potencia de M de T, ¿no es cierto? Esa es la densidad espectral de potencia. De G de T, es decir, de la envolvente compleja, sería la misma, simplemente multiplicado por A sub C. Y si reemplazamos el valor de A por raíz de 2, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? La raíz de 2 se reemplaza en A y tendríamos raíz de 2 elevado al cuadrado, tendríamos 2 sobre 4, sería un medio. Y si a eso también le multiplicamos el valor de A sub C al cuadrado, porque recordemos que estos son expresiones de elevado al cuadrado, tendríamos A sub C al cuadrado por T sub B sobre 2, ¿sí? Por la función SA, bueno, podríamos multiplicarles de estos cada uno, ¿no es cierto? Y lo que tendríamos sería, bueno, sí, dejémosle así mismo, ¿no? A la final de cuentas es lo mismo. SA al cuadrado de pi por f por t sub b, que multiplica a 1 más el delta de Dirac de f sobre t sub b. ¿Ya? Esa sería la densidad espectral de potencia de la señal de la envolvente compleja, ¿no? Es decir, es exactamente la misma de la moduladora, solamente que multiplicado por el A sub C. ¿Sí? ¿Estamos? Esa sería nuestra densidad espectral de potencia. Ahora, la densidad espectral de la modulada, ¿sí? Si recordamos por propiedades, la densidad espectral de potencia de la modulada es igual a 1/4 de la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja desplazado en F sub C y en menos de F sub C. ¿Sí? ¿Sí recordamos? Entonces, si aplicamos eso, ¿qué es lo que tendríamos? Que la densidad espectral de potencia de la señal modulada va a ser igual a ¿qué? Sería A sub C al cuadrado por T sub B sobre 8, ¿no? Porque sería de 1/4, ¿no? Aquí sería de la función SA al cuadrado de pi por T sub B por F menos F sub C, ¿ya? Y esto multiplicado por 1 más el delta de Dirac de F menos F sub C sobre T sub B, ¿ya? Y más, ¿no es cierto?, lo mismo, ¿no? La función SA al cuadrado de pi por T sub B por F más F sub C, y esto que multiplica a 1 más el delta de Dirac de F más F sub C sobre T sub B. Ya. Esa sería, en este caso, nuestra densidad espectral de potencia. ¿Sí? Estamos ya de la señal modulada. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica, ¿no es cierto? Una gráfica similar a lo que ya habíamos analizado, de la señal del envolvente compleja, nosotros tendríamos algo como esto, ¿no? Donde vamos a... como este es al cuadrado, tendríamos algo como esto, ¿no? Y así se va para los lados, y así se va para los lados. Entonces, ahí teníamos, ¿no es cierto?, nuestro ancho de banda nulo, ¿sí? Porque es un ancho de banda nulo. El ancho de banda absoluto sería infinito, ¿no? Porque esto se va hasta el infinito. Entonces, y aquí aparte teníamos la componente del delta de Dirac, ¿sí?
Entonces, esto iba a ser un valor de R, bueno, acá 2R y así sucesivamente. Entonces, el ancho de banda nulo del primer nulo era R, ¿no? Aquí por eso nosotros asumíamos que B es igual a R, ¿sí? Pero ahora, en este caso, nosotros vamos a tener algo como esto, ¿no? Donde acá vamos a tener nuestra frecuencia portadora. Aquí va a estar el F sub C. Y toda esa densidad espectral de potencia que teníamos en banda base, ahora se desplaza hacia la portadora y vamos a tener algo como esto, ¿no? Entonces así, así y así sucesivamente, ¿no? Y lo mismo acá en menos F sub C, ¿sí? Entonces igual, ¿no? Vamos a tener algo como esto. Sí, así, así. Entonces, de aquí hasta el primer nulo va a ser R, y hasta el otro nulo también vamos a tener R. Entonces, ahora el ancho de banda de nulo a nulo, ¿no es cierto? Es decir, todo esto, vamos a tener un ancho de banda total, por eso es que aquí ya le podemos poner el B sub T, que así era como le conocíamos al ancho de banda de la señal modulada, va a ser igual a 2 veces R, ¿sí? En este caso, ¿sí? En general, como a la final de cuentas, y aquí me falta, ¿no? Aquí, ¿qué nos está faltando? Este impulso, ¿no? El impulso en F sub C, ¿sí? Entonces, esta modulación, primero, como es una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, siempre se va a cumplir que el ancho de banda total va a ser igual al doble del ancho de banda de la señal moduladora, ¿sí? Por eso es que aquí, como el ancho de banda de la señal moduladora era R, el ancho de banda de la señal modulada va a ser 2 veces R, ¿sí? Y es obvio, ¿no? Es justamente lo que se va a dar, ¿sí? Pero aquí, a pesar de esta situación, vamos a tener también la existencia de esta componente espectral en la portadora. Es decir, hay una componente piloto dentro de la portadora. Entonces, aquí pasa algo interesante, ¿no es cierto? La envolvente compleja que se utiliza para esta modulación es la misma envolvente compleja de la de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Es la misma envolvente. Pero el espectro, ¿qué forma tiene? Si nosotros analizamos justamente la forma de nuestro espectro, ese espectro, ¿a qué modulación más se asemeja? Si nosotros analizamos las características, ¿a qué modulación se asemejará más? ¿Se asemeja a la modulación DSB-SC? ¿Qué características espectrales tiene esta modulación respecto a las modulaciones analógicas, ¿no? Con eso les estamos comparando. ¿Quién me dice? ¿Sería con portadora transmitida en este caso o no? O sea, ¿cuál es? La doble banda lateral con portadora transmitida sería. Ya, pero ¿cómo se llama esa más facilito? Esa modulación. Para no decirle doble banda. La modulación, ¿cómo es? AM creo que es. Correcto, exacto. Es la misma forma de una modulación AM, porque tenemos las dos bandas y aparte tenemos la portadora. Y eso es lo que ocurre justamente en la modulación AM, ¿ya? Entonces, aquí observamos algo, como les decía, particular. Tenemos la envolvente compleja, ¿sí? De la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, pero sin embargo, la forma del espectro es una forma de una modulación AM, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay la portadora. ¿Por qué será que sí hay la portadora? Porque se utiliza una señal unipolar. Y la señal unipolar, implícitamente, ¿no es cierto?, tiene una componente de DC. Obviamente tiene componente de DC. ¿Por qué? Porque obviamente tiene valores de 0 y valores positivos, ¿sí? Si tuviera valores positivos y negativos, ahí esa no tiene una componente de DC, ¿sí? Pero esta sí, por eso es que aquí se puede considerar que hay un valor RMS, un valor promedio diferente de 0, ¿no es cierto? En cambio, en la otra, en la señal polar, ahí sí el valor promedio será igual a 0, porque más que nada, más aún si es que se asume que hay una igual probabilidad de ocurrencia entre valores positivos y negativos. Pero acá yo voy a tener solamente valores positivos y 0. Entonces, de ley aquí vamos a tener una componente de DC, ¿sí? Y esa componente de DC es la que se genera aquí
Y después esa componente de DC es la que se traslada a la frecuencia portadora F sub C, ¿sí? Es la que se traslada justo ahí a nuestra componente F sub C, ¿no? Entonces, es por eso que en esta modulación se va a generar esa componente piloto en la frecuencia portadora, tal como ocurría en AM, ¿sí? Igual, les voy a seguir tomando la lección, ¿no? ¿Qué ventaja nos da la existencia de esa frecuencia portadora? O de esa componente, más bien dicho, en la frecuencia portadora. ¿Para qué nos servía precisamente que exista eso en el momento de la utilización de esta modulación? ¿Quién se acuerda? ¿Qué podía yo utilizar cuando yo tengo esta frecuencia o esta componente en la frecuencia portadora? ¿O para qué me servía fundamentalmente esto? ¿Quién me dice? Recordemos para qué nos servía esa componente. ¿Quién se acuerda? ¿Qué me dicen? ¿Cómo se hace la detección de una de estas señales, de las modulaciones, de la modulación AM o de la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida? Un detector de envolvente, Inge. Ya. ¿Es la única forma o qué otra forma hay también para realizar la detección o la demodulación? El detector de producto también. No sé, otros detectores. Hay los dos, ¿no es cierto? El detector de envolvente y el detector de producto. ¿En qué casos se utiliza uno o el otro? Recordemos. El de envolvente debe haber un impulso en la portadora. Ya, correcto. Ya, tiene que haber un impulso en la portadora para que se pueda utilizar el detector de envolvente. Ahora, ¿qué diferencia había entre el detector de producto y el detector de envolvente? Porque aquí yo podría decir, en este caso yo sí puedo utilizar un detector de envolvente. Pero claro, el detector de producto es en general. Yo puedo utilizar, haya o no haya, una componente en la portadora. ¿Cuál es la diferencia fundamental o cuál es recomendado utilizar? ¿El detector de producto o el detector de envolvente si yo tengo la posibilidad de usar los dos? Podría ser, o sea, depende porque el de producto es más eficiente en cuanto al ruido. ¿Ya? ¿Y el de envolvente? El de envolvente, en cambio, el de envolvente, cuando hay una inserción alta de ruido, los valores tienden a distorsionarse o puede haber ya pérdida de información. Ya. Por ahí vas bien, ¿no? Porque en realidad, en términos generales, el detector de producto es más eficiente que el detector de envolvente, ¿sí? Más aún si es que hay una alta inserción de ruido, justo lo que dijiste, ¿no? O sea, si el canal es defectuoso, ahí sí, de ley es necesario utilizar un detector de producto, porque el detector de envolvente prácticamente no me funciona bien, ¿sí? Pero si es que el canal es bueno, ¿no es cierto? Ahí prácticamente el rendimiento de los dos es igual, ¿sí? Cuando el canal es bueno. Entonces ahí prácticamente me da lo mismo utilizar un detector de producto que un detector de envolvente. Pero ahí, si es que yo tengo la posibilidad de utilizar los dos, ¿cuál sería más recomendable y por qué? En este caso sería el de envolvente por costos de producción, pues, o lo que costaría obtener cada uno, porque el de envolvente, el de producto necesita un oscilador y necesita filtros, en cambio el detector de envolvente no es tanto con eso de ahí. Por el costo de producción. Detector de envolvente? ¿Te acuerdas? Detector de envolvente. El detector de envolvente era simplecito, ¿no? Era simplemente con un resistor y un capacitor en serie. Y eso era todo, ¿no? Porque eso me provocaba la carga y descarga que necesitaba justamente ¿para qué? Para que, si analizamos acá, ¿no? Si es que esta señal roja es la señal modulada, ¿sí? Entonces yo voy a tener algo como esto y aquí voy a seguir teniendo algo así,
¿sí? Y aquí voy a tener ausencia de señal y aquí sigo teniendo algo así, ¿no es cierto? Entonces, el detector de envolvente, ¿qué es lo que hacía? Primero se carga, ¿no es cierto? Aquí voy a tener acá, y después empieza a descargar despacito, y otra vez aquí se carga a causa de la existencia... a causa de la existencia de otro pico, ¿no? Entonces aquí voy a tener algo así, aquí otra vez se descarga y otra vez el pico, se descarga el pico y aquí se descarga completamente. Aquí se vuelve a cargar, se empieza a descargar y el pico y así sucesivamente, entonces se va reconstruyendo esa señal y es solamente con una resistencia y un capacitor. Entonces es mucho, mucho más económico, ¿no es cierto? Mucho más económico, mucho más sencillo incluso la implementación de un detector de envolvente que un detector de producto. Si es que el canal más aún funciona adecuadamente, funciona correctamente, entonces en estos casos estos detectores de envolvente tienen prácticamente el mismo rendimiento que un detector de producto. Por eso es que es preferible, si es que yo tengo la posibilidad de usar uno o el otro, es 1000 veces preferible utilizar un detector de envolvente, ¿sí? Más que nada porque este es el que se utiliza en los receptores, ¿ya? Entonces, pero no siempre hay cómo utilizar un detector de envolvente. Justo como decía su compañero, para que se pueda utilizar un detector de envolvente, es necesario que exista esto en el espectro. Una componente, ¿sí?, espectral justo en la frecuencia portadora. Si es que eso no existe, no es posible realizar una detección mediante un detector no coherente, porque recuerden que así también se les distribuye a estos, ¿no? La detección coherente, que es cuando se tiene dos entradas, un detector de producto, por ejemplo, y la detección no coherente cuando se tiene una sola entrada, un detector de envolvente en este caso, ¿sí? Entonces, ahí es necesario esto, ¿no? Entonces, esta modulación ASK, ¿sí?, se utiliza o se puede utilizar tranquilamente un detector de envolvente para su recepción, ¿sí? O a su vez también un detector de producto si se desease un mayor rendimiento y más aún si es que el canal posiblemente no tiene las mejores características, ¿no? Entonces ahí sí, en cambio, es necesario esta situación, ¿ok? Esta modulación, la modulación ASK, es una de las modulaciones más antiguas, ¿sí?, incluso más antigua que los mismos sistemas analógicos, porque estas fueron las que se utilizaban en la telegrafía o en la clave Morse, ¿no? Cuando se utilizaba la clave Morse o se enviaba los telégrafos o los telegramas, etcétera. Entonces, en este caso, ¿cómo funcionaba? ¿Se acuerdan que ustedes cuando de pronto, no sé si lo han visto en persona o directamente o lo han observado en una película, en algún documental, etcétera, cómo funcionaban estos telégrafos? Básicamente tenían solamente una tecla, ¿no? Y con la tecla se iba generando la clave Morse para cada una de las letras y la clave Morse está conformada por puntos y espacios. ¿Sí? El punto representaba un pitido y los espacios, pues, ausencia o silencio, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, cuando se apretaba o se presionaba ese pulsador, se enviaba la señal y por lo tanto se generaba ese pitido. Se dejaba de presionar y había ausencia de señal, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, es una modulación ASK. Implícitamente ya se generó este tipo de modulación porque había transmisión de una señal portadora y ausencia de esa transmisión, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros tipos de transmisión que se generó, ¿sí? Otra de las aplicaciones también que se utiliza la modulación ASK, ¿sí?, y que de pronto ustedes no se dan cuenta directamente, pero es la transmisión mediante fibra óptica, ¿sí? Porque a la final de cuentas es exactamente lo mismo. Cuando se genera la señal a ser transmitida mediante fibra óptica, se generan señales binarias, ¿no? Es decir, unos y ceros. Y los unos son en general los que se transmiten, es decir, que hay... ¿Cómo funciona la fibra óptica? Por transmisión de señales lumínicas que se generan mediante un láser, ¿sí? Un láser de alta velocidad. Entonces, el láser se prende y se apaga, se prende y se apaga. Se prende cuando hay un 1 binario y se apaga cuando hay un 0 binario, ¿sí? Y así se da básicamente la transmisión. ¿Estamos? Entonces, a la final de cuentas, también es ASK con una frecuencia que trabaja en las frecuencias de luz de pronto visible o de luz óptica o frecuencias ópticas que pueden ser emitidas o transmitidas mediante los canales de fibra óptica, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, la transmisión mediante
Como ya vamos a ver más adelante, hay diferentes técnicas de transmisión mediante fibra óptica, pero utilizan principalmente una modulación ASK. ¿Sí? ¿Estamos? Eso para hablar en términos generales. Ahora, pasemos a una nueva página. Bueno, esto recordemos, ¿no? El ancho de banda siempre en esta modulación será un ancho de banda o es una modulación de doble banda lateral, ¿sí? Porque el ancho de banda siempre será el doble del ancho de banda de la señal moduladora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque estas son señales simplemente que vamos a tener cuando generamos un pulso rectangular para cada dato, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa si de una u otra forma queremos minimizar el espectro y utilizar un filtro de coseno elevado? Ahí sabemos, ¿no es cierto?, que el ancho de banda, ¿sí?, es igual a ¿qué? A 1 más el factor de Roloff por la velocidad de transferencia de bits sobre 2, ¿sí? Ese es el ancho de banda base. Si nosotros dijimos que el ancho de banda de nuestra señal modulada va a ser igual a 2B, ¿no es cierto? Entonces, se supone que el ancho de banda va a ser 2 veces este de acá, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, va a ser igual a 1 más R, perdón, 1 más R minúscula, que sería el factor de Roloff, multiplicado por la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Entonces, ahí, obviamente, ya el valor, como R va desde 0 a 1, el ancho de banda puede ir entre ¿cuánto? Entre R mayúscula, entre la velocidad de transferencia de bits y el doble de su velocidad de transferencia de bits, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso simplemente para tener en consideración cuál sería el ancho de banda en el caso de que existiese un filtro de coseno realzado, ¿sí? Ahora, adicionalmente, como ya habíamos mencionado, ¿no?, esta señal puede ser detectada ya sea con un detector de envolvente o con un detector de producto. El detector de envolvente ya recordamos, ¿no? Simplemente está conformado por una resistencia y un capacitor en serie, ¿sí? Donde esto genera básicamente la capacidad de carga y descarga que nos representa o que nos implica básicamente esta condición era una resistencia y un capacitor en paralelo, ¿sí? Perdón, nosotros vamos a tener primero un diodo rectificador, donde básicamente las oscilaciones negativas se anulan y nos vamos a quedar únicamente con las oscilaciones positivas. Y después vamos a tener el resistor y el capacitor, ¿sí? Y esta es nuestra salida, esto es nuestro detector de envolvente, ¿sí? Entonces, como les decía, el resistor provoca la descarga, ¿sí?, cuando hay ausencia de información, y el capacitor genera la carga cuando hay una oscilación positiva, ¿sí? Y entonces ahí la señal va siguiéndole solamente a los picos altos de nuestra señal modulada, ¿sí? Así funcionaba el detector de envolvente. Y ese es un detector no coherente. El detector coherente, que es un detector de producto, esto ya sabemos cómo funciona, ¿no? Nosotros tenemos nuestra señal modulada, SDT, que ingresa básicamente a un mezclador, el cual debe ingresar básicamente una señal osciladora a la misma frecuencia F sub C, ¿sí? Y después vamos a tener un filtro pasabajas, ¿sí? Un LPF, ¿no? Porque recordemos que cuando se genera esta mezcla de las dos señales, vamos a tener componentes en el doble de la frecuencia, en 2F sub C, y en 0, es decir, la señal banda base. Como nos interesa solamente la señal banda base, aplicamos este filtro pasabajas, ¿sí? Ok, ahora, esta detección también, porque recordemos que muchas veces se necesita aplicar, y recordemos, ¿no?, que habíamos mencionado que dentro de los sistemas de sincronización teníamos los sincronizadores de bit, que ya analizamos, el sincronizador de trama, que lo vamos a ver más adelante, y el sincronizador de portadora. El sincronizador de portadora es cuando de la misma señal de información se extrae la señal portadora o la señal correspondiente de oscilación para generar el detector de producto, ¿no?, en vez de utilizar un oscilador adicional, ¿no? Entonces, la detección de la portadora, como ya recordamos, se puede generar mediante un PLL, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe esa componente también de la F sub C, ¿no? Entonces, esa componente de la portadora, si bien en AM, recordemos, ¿no?, que se había mencionado que de una u otra forma esa no lleva información, ¿sí? Pero mucha de la potencia que se genera se dedica a enviar la portadora, y eso de una u otra forma no es tan eficiente hablando en términos de modulación, ¿sí? Porque la potencia que se destina a la información propiamente dicha es inferior a la potencia que se le destina a la portadora,
¿no? Entonces, de una u otra forma se pierde o se desperdicia potencia, pero se gana en otros sentidos, ¿no? Como por ejemplo, se puede utilizar detectores de envolventes, se puede utilizar PLLs para hacer la detección de la portadora, en vez de utilizar justamente todos los detectores de producto o utilizar un oscilador aparte, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas ventajas y desventajas, podríamos decir, de la existencia de una componente en la portadora. Pero bueno, todo esto se puede generar en este tipo de modulación en la ASK porque existe esa componente de portadora. Si no existiera, obviamente ya no se puede utilizar ni el detector de producto, ni se puede utilizar un PLL para la detección de esta portadora, ¿sí? Ahora, esto se puede mejorar de una u otra forma el rendimiento, ¿sí? Pero si es que el canal no es tan bueno todavía, ¿no es cierto? Entonces, si el canal ya no es bueno, de plano ya no se puede utilizar un detector de envolvente. De ley tenemos que utilizar un detector de producto. Y más aún, si queremos mejorar aún más el rendimiento, podemos sustituir un filtro pasabajas común y corriente, que es el que tenemos acá, el LPF, por un filtro acoplado, ¿sí? Por un filtro acoplado. ¿Cómo funciona este filtro acoplado? Este va a tener un mejor rendimiento correspondiente. El filtro acoplado, si es que nosotros reescribimos este detector de producto, ¿sí? Aquí tendríamos el mezclador, aquí vamos a tener la SDT, acá tendríamos el oscilador a la frecuencia F sub C, ¿sí? Y acá, en vez de tener directamente el filtro pasabajas, el filtro acoplado está conformado por por tres etapas fundamentales, ¿sí? Un integrador, ¿sí? Que va a funcionar únicamente durante un tiempo de bit, ¿sí? Cada tiempo de bit el integrador se va a reinicializar, ¿sí? Es decir, va a integrar la señal que ingresa, ¿sí? Va a integrarla, y después que pasa un tiempo de bit se encera y otra vez va a seguir integrando la siguiente señal, la señal durante el siguiente tiempo de bit y así sucesivamente, ¿sí? Después de que la integra, al final de ese intervalo, ¿sí? Siempre al final, se va a generar una etapa de muestreo y retención, ¿sí? Es decir, el valor del final de todo ese intervalo de integración es el que se extrae y se muestrea. Y ese se lo retiene durante todo el intervalo de vida, así mismo hasta que ocurra el siguiente intervalo y así sucesivamente, ¿ok? Estos dos van a estar controlados y sincronizados mediante un circuito de sincronización de bit, ¿sí? Un circuito de sincronización de bit que es el que ya analizamos anteriormente, ¿no? El cual se puede extraer de la misma señal también de información. Se extrae esa información y se va a sincronizar tanto el integrador como el circuito de muestreo y retención, ¿sí? Pero obviamente, van a estar desplazados o retardados un tiempo de bit, ¿sí? Un tiempo de bit, porque como les decía, primero se va a activar el integrador durante un tiempo de bit. Se integra, se genera toda la integración, se acaba ese tiempo de bit y recién ahí se muestrea ese valor, ¿no? Entonces, ahí otra vez se va a reinicializar el integrador y va a seguir con el siguiente intervalo, pero el intervalo anterior se va a mantener durante ese tiempo de bit y así sucesivamente, ¿no? Ya vamos a hacer una gráfica para poder entender de mejor forma, ¿no? Entonces, todos estos datos de muestreo y retención correspondiente van a pasar a un comparador, ¿sí? A un comparador, donde este comparador va a realizar una comparación con un valor de umbral B sub T, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si es que la señal o el muestreo correspondiente está por encima de este valor de umbral, nosotros vamos a tener acá un 1 binario y si no, vamos a tener un 0 binario y así sucesivamente, ¿no? Entonces, directamente. Entonces, acá se supone que ya se va a tener nuestra señal MDT recibida, ¿no? De pronto, con algunos posibles errores, por eso le ponemos esa viñetita en la parte superior, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que funciona? Supongamos que nosotros tuviéramos una palabra cualquiera, ¿no? En la señal modulada, ¿no? Es decir, vamos a tener una señal 1, 0, 1, 1, 0, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, esta señal, ¿no es cierto? Cuando está modulada, va a estar conformada por algo como esto, ¿no? Aquí vamos a tener oscilaciones, aquí 0, aquí vamos a tener oscilaciones durante 2 tiempos de bit y aquí 0, ¿sí? Si es que esto de aquí le multiplicamos, ¿no es cierto?, por la señal osciladora, se van a generar componentes en el doble de la frecuencia, ¿no es cierto?, en el doble de la frecuencia y en 0, ¿sí? A la final de cuentas, esto va a provocar algo similar a esto, ¿no? Entonces vamos a tener
Algo así, solamente valores positivos y 0. Valores positivos al doble de la frecuencia y 0. Más o menos, ¿no? Entonces, aquí implícitamente, obviamente, como ya son valores positivos, ya tenemos una componente de DC. ¿Sí? Ya tenemos componentes de DC. A diferencia de arriba, que teníamos valores positivos y negativos, no hay una componente de DC, pero aquí sí. ¿Ya? Hay una componente de DC y hay, obviamente, las componentes de oscilación al doble de la frecuencia portadora. ¿Sí? Si es que esto integramos, ¿no es cierto? Si es que esto nosotros le llegamos a integrar, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Sí? Cada uno de estos son los intervalos de bit, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si es que esto integra, obvio, ¿no? Esta señal, aparte, aquí está, bueno, aparte que sí está graficada media chueca, ¿no? Pero se supondría que deberíamos tener componentes de ruido, ¿no? Vamos a tener componentes de ruido y ese ruido también se va a retransmitir acá, ¿sí? Cuando le elevamos, bueno, cuando le multiplicamos por la señal oscilatoria a la misma frecuencia portadora, ¿ya? Entonces, aquí cuando nosotros, es como que tuviéramos, ¿qué cosa? El coseno, ¿no es cierto? Un coseno a 2 pi por 2 f sub c, ¿no es cierto? Porque estamos en el doble de la frecuencia por t, ¿no es cierto? O, en otras palabras, o puede ser el coseno de la frecuencia portadora más t, ¿no es cierto? Algo así, ¿sí? Perdón, el coseno al cuadrado de la frecuencia portadora. Vamos a tener esto y vamos a tener también más un valor constante, un valor de DC. Vamos a tener implícitamente estos dos componentes aquí en esta sumatoria, ¿sí? Y vamos a tener también una cierta componente de ruido, ¿sí? El ruido obviamente va a estar ahí implícito. El momento que nosotros integramos, porque esta es la primera etapa, ¿no? Un integrador, el momento que nosotros integramos todas estas tres señales, ¿no? El ruido, bueno, va a provocar algunas ciertas componentes que van a estar ahí mismo. El coseno, cuando se integra, simplemente esas componentes van a mantenerse y va a ser la integral del coseno es un seno, ¿no es cierto? Pero igual voy a tener las mismas componentes oscilatorias. Pero la integral de una constante, ¿no es cierto? La integral de una constante es una función lineal, ¿no? Entonces, ahora todas estas componentes van a estar en torno a esa función lineal. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, aquí, si yo integro solamente la función lineal, de lo que yo tenía un valor constante, yo de pronto voy a tener algo como esto, que es mi función lineal. Pero como hay las oscilaciones y el ruido, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a estar en torno a esa señal. Entonces, voy a tener más o menos algo así. ¿Ya? Y es aquí donde se acaba, ¿no es cierto? Ahí se acabó. Y en el siguiente tiempo, ¿no es cierto? Ahí es donde se muestre A y ese valor se mantiene durante todo el tiempo de bit siguiente, ¿no es cierto? Ese valor correspondiente es el que me va a representar este valor de amplitud. Después, el integrador también en ese instante, ¿qué pasa? Se encera, ¿sí? Y aquí, en cambio, tengo 0, ¿no es cierto? Es decir, ahora, nuestra señal, esto de aquí, va a ser 0 prácticamente. No voy a tener ni una componente de DC, ni una señal sinusoidal o cosenoidal, voy a tener solo el ruido. Y el ruido, cuando se integra, ¿no es cierto? Como yo voy a tener aquí 0, va a estar en torno a 0. Voy a tener más o menos solamente esto, ¿ya? Y aquí, igual, voy a muestrear el valor correspondiente, puede darse que no sea propiamente 0, posiblemente un valor por acá, ¿no es cierto? Y ese valor es el que se mantiene, ¿ya? ¿Estamos? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí voy a tener algo como esto, ¿sí? Después de aquí igual voy a tener un valor 1, otra vez voy a tener esto de acá, y voy a integrar y voy a tener las componentes de ruido, ¿sí? Esto otra vez se viene para acá, ¿no es cierto? De pronto me cayó ahora por aquí, ¿sí? Y se va a mantener. Otra vez esto se encera, voy a tener esto de acá, ahora es de este valor, de pronto sube un poquito más, ¿sí? Después otra vez se encera, ¿sí? Aquí voy a tener algo como esto, ¿sí? Y de pronto viene por acá y así sucesivamente, ¿sí? Esto se determina mediante un valor de umbral correspondiente, B sub t, ¿sí? Y ese valor es el que me va a dar la comparación. Los valores que están por encima de ese BT me van a representar un 1 binario y los otros me van a representar un 0 binario. Entonces, como este de aquí está encima, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un 1 binario. Este está por debajo, 0 binario. Este está por encima, 1 binario. Este está por encima, 1 binario. Este está por debajo, 0 binario. Y así se genera esta señal con un mejor rendimiento
que un filtro común y corriente. ¿Sí? Este es el funcionamiento correspondiente de un filtro acoplado. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Cómo funciona básicamente este tipo de detección correspondiente? Entonces, obviamente, el filtro acoplado es más costoso que un filtro común, ¿no? Es más costoso, pero el rendimiento será mucho mejor que un filtro común para un detector de un detector de producto, ¿sí? Entonces, aquí es como que tenemos tres opciones para la detección, ¿no? Tenemos la posibilidad de utilizar un detector de envolvente, un detector de producto con un filtro pasabajas común o un detector de producto con un filtro acoplado, ¿sí? De todas formas, ya más adelante en el siguiente capítulo, cuando analicemos ya los rendimientos de cada uno de los diferentes tipos de modulaciones con cada uno de los posibles detectores, vamos a observar básicamente la diferencia que existirá entre uno y otro, ¿sí? Pero ahí nosotros ya tenemos cada una de estas consideraciones. Nuevamente, ¿no? Si nosotros tuviéramos un sistema, un canal de transmisión bueno, sin mucha inserción de ruido, de plano, el que tendríamos que utilizar es un detector de envolvente, ¿sí? Un detector de envolvente. Pero si lo que queremos analizar, ¿y por qué es el detector de envolvente? Porque es más económico y básicamente tiene el mismo desempeño que un detector de producto, ¿sí? Entonces, y es mucho más económico. Esa es la razón principal, que es más barato, en otras palabras, ¿sí? Pero si es que nosotros necesitamos garantizar una recepción óptima y sobre todo si nuestro sistema, si nuestro canal de transmisión no es adecuado, tiene mucha inserción de ruido y de pronto tenemos los medios para poder invertir un poco más, pues de plano ahí iría un detector de producto con un filtro acoplado. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Ok, no sé si de pronto antes de finalizar hay alguna pregunta, alguna duda, tal vez, antes de que podamos finalizar esta clase. ¿No? Ya, solamente para finalizar esto, algo que se me había pasado, de pronto ustedes pueden decir, ¿por qué aquí comienza, por ejemplo, con un coseno y de pronto acá comienza con un seno? Sí, de pronto en cada una de las transiciones puede cambiar, o de qué depende eso, ¿sí? Porque hubiese sido bueno que se hubieran dado cuenta de eso y me hubieran preguntado, ¿no? Porque esto es importantísimo cuando yo les mande a graficar. Muchas veces en las tareas o en los exámenes mismos, yo les califico la gráfica de la señal modulada. Y la gráfica tiene que estar debidamente realizada, ¿sí? En función de cómo comienza la señal y cómo se dan las transiciones entre un 1 binario y un 0 binario. Y eso tiene que estar clarito, ¿sí? ¿De qué dependerá justamente el inicio de la señal en cada uno de los tiempos debido, en cada una de las transiciones? De la relación que nosotros tengamos entre la frecuencia portadora y la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? De eso va a depender fundamentalmente, porque ojo, como matemáticamente la señal modulada es A sub C por M de T y por el coseno de omega CT, fundamentalmente lo que se tiene es esto, ¿no? El producto de la señal moduladora, M de T, por la portadora, ¿sí? Entonces, el MDT, como puede ser 1 y 0, ¿no? Entonces, en esencia, el MDT es el que le da la presencia o la ausencia de la señal portadora, del coseno de omega sub CT. Pero el coseno no es que, como habíamos mencionado antes, se prende o se apaga. El coseno siempre está trabajando, ¿sí? El coseno siempre está operando. La cuestión es que el MDT es como si fuera un conmutador nada más. O le deja pasar o no le deja pasar. Le deja pasar o no le deja pasar, pero no es que se prende y se apaga, y cada vez que se prende siempre va a comenzar en un coseno. No, la señal portadora siempre está operando, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que aquí, por ejemplo, en este instante de transición, ¿no es cierto? Donde haya quedado el coseno, es decir, la portadora, ahí es donde simplemente va a continuar en este transcurso o en este instante de conmutación, ¿sí? Ahí es donde va a seguir, ¿sí? Si es que esta relación es una relación racional, ¿no es cierto? Por ejemplo, f sub c es igual a 3R, 5R, 8R. Eso implica ¿qué cosa? Que en cada tiempo de bit habrá o 3, o 5, u 8 oscilaciones de la portadora, en cada tiempo de bit, enteras, ¿ya? Y que cada tiempo de bit, ahí sí se supone que la señal va a comenzar con un coseno, ¿sí? Pero si es que no es racional,
¿no es cierto? Entonces, si es que es, por ejemplo, 2.5, 3.5 o 2.25 o 3.75, entonces ahí sí tenemos que hacer el análisis de en qué estado se encuentra el coseno en cada uno de los instantes de transición para ver cómo debería comenzar la señal portadora en ese instante. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma tenemos que hacer el análisis correspondiente. ¿Ok? Listo. Entonces, de pronto, no sé si, no, creo que mejor les voy a dar mañana también BPSK y FSK y ahí les voy a enviar una sola tarea un poquito más extensa, ¿sí? Porque pensaba enviarles más bien hoy un taller solamente de ASK para que de pronto sigan practicando también esto de las gráficas, porque como les digo, eso es lo más importante cuando al momento de verificar justamente el correcto funcionamiento de una modulación. ¿Sí? ¿Sí? Dime. ¿Y qué puede repetir de qué dependía? ¿Era la relación entre la velocidad de transmisión de bits y qué más era? Ahí está, y la frecuencia portadora. Porque obviamente la frecuencia portadora es la que me da la cantidad de oscilaciones que va a existir en cada tiempo de bit, ¿no? Suponte, si f sub c es igual a r, esto implicaría que en un tiempo de bit va a haber una oscilación enterita, ¿sí? Pero si es que tienes más, y obviamente vamos a tener más, ¿no es cierto? En la práctica incluso vamos a tener una velocidad, una frecuencia de la portadora muchísimo más alta que la velocidad de transferencia de bits. Para nuestro caso de análisis, obviamente yo no les voy a poner una relación de 100 a 1, porque ahí tendrían que graficar 100 oscilaciones en cada uno de los casos, pero esos son valores prácticos. Pero para nuestro caso de análisis, yo les pondré unas relaciones de 2, de 3, o de 2.5, de 2.25, etcétera, ¿no? Cosas que podamos ir analizando, ¿no? Entonces, si yo les digo una relación de 1.25, eso implicará que habrá una oscilación y un cuarto, ¿sí? Entonces, una oscilación y un cuarto, ¿dónde se me fue el lapicito? Permítanme, se me perdió el lapicito para hacerles esa gráfica. Ya, si yo les digo una relación de 1.25, ¿no? De la frecuencia de portadora respecto a la velocidad de transferencia de bits, eso implica, por ejemplo, siempre la referencia inicial es un coseno, eso sí, ¿no? Aquí al principio siempre vamos a tener un coseno por la expresión matemática que nosotros tenemos. Entonces, ahí tenemos una oscilación entera, ¿sí? Y un cuarto de la oscilación será, ¿qué cosa? Esto, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en un tiempo de bit, ¿sí? Aquí sería un tiempo de bit. Y el coseno, perdón, y la portadora se supone que ahí continuaría. Si es que nosotros tuviéramos un 1 a continuación, entonces se sigue, ¿no? Entonces ahí tendríamos una oscilación y un cuarto, ¿sí? Y ahí se quedaría. Y después, supongamos, si tuviéramos un 0, ahí tuviéramos 0 durante ese tiempo de bit. Pero ahí hay que analizar qué es lo que pasó en ese espacio vacío. Ahí se supone que la señal portadora, como les digo, sigue funcionando. Entonces ahí se pegó un ciclo y cuarto más, y de ahí, si es que nosotros después, por ejemplo, tuviéramos un 1, hay que analizar dónde continúa. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, más bien, si es que quieren practicar esto, les puedo mandar ahorita un taller, tal vez, para que lo presenten el día de hoy, o prefieren que les mande ya una tarea directa el día de mañana. El taller de hoy sería solo de este tipo de gráficas, ¿no? Claro, solo ASK, exactamente. ¿Prefieren más bien que les mande ahorita rapidito el taller? No sé, muchachos, ¿qué dicen? Inge, lo podría dejar para luego, porque no sé, porque para las gráficas ahí toca considerar, no sé, porque al comienzo consideramos los grados y toca considerar los grados para la gráfica, cuando usted nos pida graficar la señal. Para la gráfica, como les digo, solamente dependen de esto, ¿sí? Y la única forma de que repasen es justamente, resolviendo, ¿no? Entonces ahí, para diferentes velocidades o diferentes frecuencias, ahí van a darse cuenta justamente de esto, ¿sí? Lo que les digo, o sea, el oscilador de la frecuencia portadora, ese va a trabajar siempre va a estar trabajando ese oscilador, ¿ya? Y es el 1 y los 0 el que simplemente le va a dejar pasar o no, pero esa señal siempre va a estar ahí presente. Entonces, ¿qué me dicen?
¿Les envío ahorita el taller o más bien el día jueves les enviaría la tarea completa desde el jueves para el viernes? Que les enviaría a partir de las 6 de la tarde el jueves. ¿Y eso sería hasta la mañana del viernes o hasta la tarde del viernes, Inge? Hasta la mañana del viernes siempre. O sea, tendrían que resolverlo esa noche mismo. Opino que hoy, por ahí. ¿Perdón? Opino que hoy yo. Ya. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Sí, Inge, hoy día Bueno, mismo. nomás de una Ya. vez. Ya les cargo ahorita mismo entonces el taller, por favor, para que se queden atentos y lo puedan resolver hasta hoy en la tarde mismo, ¿no? Hasta las 7 les voy a cargar, ¿ya? Para que tengan el tiempo suficiente. Igual no va a ser largo, no va a ser largo, unos 2 o 3 ejercicios solamente de lo que es ASK. ¿Estamos? Ya, Inge. Ya. Ya, Inge, muchísimas Entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge.